Muy bien. Bueno, buenas noches, buenas tardes o buen día, según como vayan a ver o a escuchar el video. Los invitamos como siempre a participar, si tienen ganas de participar, se comunican con Juan Carlos y bueno, invocamos entonces al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al aprovechar, perfección al acabar. Amén. Amén, Señor. Amén. Bueno, gracias, Fernando, y también Juan Carlos, muchas gracias por la compañía. Y bueno, y a todos los que nos escuchan, como dijo Fernando, los invitamos a participar. Pueden dejarnos en los comentarios un teléfono, un mail. Y por supuesto, les agradecemos que nos den un like si les gustó la reunión y nos escriban un comentario. Bueno, muy bien. Hoy me toca a mí desarrollar el tema de hoy, que en la Biblia se va a basar todo en un solo capítulo de la Biblia, que es Primera de Juan 5. Primera de Juan 5. Y que en el comienzo del capítulo dice, en la misma Biblia, como título general, la fe que vence al mundo. No, es un título bastante ambicioso, ¿no? Si lo miramos, es muy interesante y muy ambicioso, pero va este tema a la médula de lo que es el cristiano, ¿no? Y va sí a la raíz del verdadero cristianismo y a los efectos de también a los resultados de no ser cristiano. Que acá después quiero hacer una salvedad muy importante, la diferencia que hay entre cristianos y no cristianos, porque muchos dicen, bueno, y no le hago mal a nadie, soy una buena persona, pero no son cristianos, no reconocen en Cristo a Dios, a su Padre, al que los trajo a este mundo y al que los va a llevar de su mano a la eternidad. No lo reconocen y entonces ahí se producen algunas situaciones que vamos a comentar después, ¿no? Bueno, muy bien. Ahora, para comenzar el desarrollo de esto, voy a invitar a Juan Carlos que lea, como dijimos, 1 Juan 5 del 1 al 3. Al 3. Bueno, dice así, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama a aquel que da el ser, amará también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Amén. El 3 falta el 3. Y, perdón. El 3 dice, pues el amor a Dios consiste en guardar sus mandamientos, y sus mandamientos no son pesados. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Juan Carlos. Realmente esto es medular, ¿no? Porque todos venimos a Dios por la misma voluntad de Dios. En realidad es Dios el que nos escogió antes de fundar este mundo. Es importante tenerlo en cuenta eso, ¿no? Y entonces tenemos un compromiso muy grande con Dios los cristianos, porque Él antes de fundar este mundo ya nos conocía, ¿no? Y justamente este Dios nos dio la vida material, esta vida humana, material, y también nos engendró espiritualmente. Porque nosotros
espiritualmente no somos nacidos de carne, sino nacidos del Espíritu, ¿no? Y así, y hemos sido engendrados por el Espíritu Santo. Y vivimos para el Espíritu Santo, ¿no? Esto es fundamental. Y justamente hemos conocido a Dios porque Él nos amó y nos engendró. Y además, como bien dice, guardamos su mandamiento. O sea, buscamos de hacer todo lo que agrada a Dios, ¿no? Pues el amor de Dios es este, que guardemos sus mandamientos. Y estos mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? ¿Por qué no son gravosos? Porque es el Espíritu Santo que nos sostiene. Pero, ¿cuáles son los principales mandamientos justamente de Dios? Fernando, ¿cuál es el principal mandamiento del cristiano? O los principales. Entonces, todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Exactamente. Tenemos que amar a Dios y al prójimo, ¿no? Porque, y en Primera de Juan hay bastante literatura para leer al respecto, que incluso dice Juan, ¿no? Si amas a Dios y a tu prójimo tiene frío y le dice, ve y caliéntate, que Dios te bendiga, o tiene hambre y le decís, bueno, anda a buscar comida, y no lo ayudas, realmente, el mismo Juan creo que dice, eh, ¿cómo podés amar a Dios que no ves y no amar al prójimo que ves? ¿No? El verdadero cristianismo es este. Cuando el prójimo tiene una necesidad, practicar el amor y tratar de, en la medida de nuestras posibilidades, porque Dios nos va a pedir lo que no podemos hacer, ayudar, proteger y cuidar al prójimo, ¿no? Es más, Pedro dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? ¿Y quién dice, también dice la palabra, el que dice que no peca, qué hace con Dios? Lo hace, Fernando, ¿qué hace? 22. Mentiroso a Dios, fíjense. Quiere decir que en realidad nadie escapa del pecado, porque en su perfección y santidad es tan grande Dios que nosotros es casi imposible que aunque querramos no pequemos, ¿no? Eh, y justamente podemos amar al prójimo porque tenemos el Espíritu Santo. Yo les soy sincero, cuando yo no estaba en el camino, la verdad que no me preocupaban tanto los prójimos, ¿no? El prójimo no me interesaba, no sé. Pero cuando me convertí al Señor, es como que el Espíritu Santo me fue revelando esa realidad de amar al prójimo, ¿no? Inclusive dice clarito Jesús que cuando venga su gloria va a poner a su derecha a los que le dieron de comer, de beber, que lo olvidaron cuando tenía frío, a su izquierda a los que no lo hicieron. Y entonces le van a decir, ¿y cuándo te dimos de comer y de beber? Y él le va a decir, cuando lo hiciste con uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste, ¿no? Y eso es el juicio de las naciones. O sea que el amor es fundamental. Si uno dice que ama a Cristo, que ama a su iglesia, y después ignora al prójimo, en realidad ese amor por ahí es una actitud egocéntrica, pero no es un amor genuino a Dios y a Cristo, ¿no? En eso se ve, ¿no? Por eso justamente en la parábola del buen samaritano, Jesús eligió primero un sacerdote y un levita que pasaron, ¿no? Eran dos dignatarios de la iglesia. Y los puso ahí a propósito, evidentemente, como para decir qué clase de dignatarios son, ¿no? Y ojo que a veces, y esto es interesante también, uno puede estar muy ocupado y decir, bueno, no pudo, realmente no podía, hubiera querido, pero no podía. Pero entonces hagámoslo después, cuando si en un momento dado no podemos ayudar a alguien, cuando se nos da la oportunidad, hagámoslo, ¿no? Eso, porque a veces uno quiere ayudar, pero es cierto que no puede. Eso también puede ocurrir, ¿no? Entonces,
Muy bien. Entonces, ah, y evidentemente, si amamos a Dios, amamos a los hijos de Dios, ¿no? Que somos su pueblo. ¿Eh? O sea que el amar al pueblo de Dios es parte, es parte de ese amor a Dios, ¿no? Fundamental. Si decimos que amamos a Dios y no amamos al pueblo, eh, es que no amamos a Dios. Ahora, esto es interesante también, porque muchas veces hay gente que va a la iglesia y empieza a ver que en realidad no son ángeles los que están con él. Son seres humanos que tienen virtudes y defectos como cualquier persona. Y evidentemente, a medida que uno va conociendo la iglesia, aparecen las virtudes, pero también los defectos. Y si nosotros este, decimos que amamos al pueblo de Dios, tenemos que amarlo independientemente de que tenga virtudes o defectos, sino amarlo porque somos hermanos e hijos de Dios. Nada más. No buscar en la iglesia la perfección. La perfección, ¿dónde la tenemos que buscar, Juan Carlos? ¿La qué? La La perfección. perfección. La perfección. ¿Dónde tenemos que buscarla? ¿En los hermanos de la iglesia? Y la perfección la buscamos en asemejarnos a Jesucristo, digamos. Exactamente, en Jesús. Jesús Tenemos es que, la única fuente de perfección, de luz, es nuestro modelo de vida, es Jesús. Jesús es el centro de nuestra iglesia y él dijo, yo soy la puerta, el camino y la meta. Él es la meta de nuestra vida. Podemos buscarla en él, la perfección. No en los hermanos. Los hermanos son gente tan buena o tan mala como nosotros. A veces son mejores, a veces son peores, según lo toque, pero justamente nosotros tenemos que buscar lo bueno de los hermanos para ayudarlos a crecer, ayudarlos a que sean un poco mejores, no esperar que ellos sean buenos para que nosotros estemos cómodos en la iglesia, ¿no? Yo pienso que tenemos nuestra misión también, o sea, la misión mía es que uno va a la iglesia más para ayudar que ser ayudado por los hermanos, pero va también a recibir la gracia divina que nos acompaña después de haber estado en la iglesia. Lo importante es eso, ¿no? Que Dios esté con nosotros en la semana, no en la iglesia solamente. ¿No les parece? ¿No? Entonces, también es, como decíamos, es importante obedecer los mandamientos, que no solamente no son gravosos, yo diría que los mandamientos de Dios nos hacen bien. Realmente, cuando los transgredimos, si tenemos un corazón abierto a Dios y una mente sana, nos damos cuenta que transgredir los mandamientos nos perjudica a nosotros. Los primeros perjudicados en no hacer la voluntad de Dios somos nosotros mismos. ¿No les parece? O sea, hacer los mandamientos es un gran tesoro para nuestra vida. No solamente porque vamos a obtener la bendición de Dios, sino porque los mandamientos están inspirados en la sabiduría de Dios, y eso siempre es para bien, no para mal. ¿No? ¿No le parece, Fernando? Sí, totalmente. Sí, sí, correcto. Bueno, entonces tenemos que tratar de ir detrás de donde Dios nos pone, porque Él nos va a poner. Y fíjense que Jesús cuando vino, en su prédica global, digamos, globalmente, Él trató de desmitificar de alguna manera eh, o de simplificar de alguna manera los ritos, ¿no? Él decía que, por ejemplo, el sábado estaba hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. O sea, él sanaba
a los enfermos el sábado, lo cual para digamos, para la administración de los rabinos era un sacrilegio. Pero en realidad él trataba de justamente de predicar acerca del amor por encima de las reglamentaciones humanas, ¿no? Él era un Dios que vino a traer amor a esta tierra. Inclusive, fíjense hasta qué punto quiso traer el amor, que él no predicaba el odio ni la violencia como respuesta aún al mal, ¿no? Porque dice que hay que amar al prójimo. ¿Hasta qué punto él predicaba, era una iglesia que predicaba el amor, ¿no? Amor a los enemigos. O sea que porque inclusive si uno lee, yo justamente en estos tiempos estamos con mi señora leyendo los salmos, el salmista le pide a Dios que aplaste a sus enemigos, que él, literalmente que los haga, que los destruya. Pero Jesús predicaba distinto. Era una predicación basada en el amor, aún a sus enemigos, aún a sus enemigos. Una revolución, digamos, global del pensamiento de esa época, ¿no? Eso va en contra inclusive de muchas cosas que dice el Antiguo Testamento, ¿no? Si ustedes leen los Salmos van a ver cómo David le pide que destruya a sus enemigos. Y sin embargo Jesús no predicaba eso, predicaba amor, predicaba la paz, predicaba la armonía. Era un Dios de amor. Y por eso el mandamiento más importante es el amor, ¿no? Amar a Dios y amar al prójimo. Ahí está toda la ley y los profetas, decía él, ¿no? Y evidentemente en el Antiguo Testamento no lo habían entendido muy bien eso, porque ellos predicaban el amor a Dios, pero también el ojo por ojo y diente por diente, ¿no? O sea, la venganza. Y todavía muchas religiones predican lo mismo, ¿no? No voy a entrar en detalle, pero ustedes lo saben tanto como yo, ¿no? Bueno, entonces, eh, ahora sí, Fernando, léame el 4 y el 5. Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo, y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Esto realmente eh, es todo un desafío, ¿no? Porque evidentemente, eh, si uno tiene esa fe como para llegar a amar a sus propios enemigos, ¿no? Es que también tiene que tener una fe como para creer que Dios está por encima de cualquier circunstancia. El ejemplo más patente de esto se ve además de la muerte de Jesús, ¿no? Pero tomando una vida como la de Esteban, por ejemplo, ¿no? Esteban cuando lo apedreaban, le pedía a Dios que perdone a los que lo estaban apedreando, ¿no? Él estaba amando aún a los que le estaban por matar, ¿eh? O sea, pero él sí tenía una fe que vencía al mundo. ¿Pero qué dice la palabra? Dice que en ese momento se abrieron los cielos y vio a Dios. Esa era una fe realmente maravillosa, ¿no? Una fe que Dios galardona, porque dice que Dios es galardonador, o sea que Él premia a aquellos que creen en Él y fue capaz de premiarlo con una visión celestial tan poderosa.
en un momento tan duro de su vida, ¿no? Una visión tan clara de que la presencia de Dios nunca lo iba a abandonar, ¿no? Y que el poder de Dios estaba por encima de cualquier cosa que pudieran hacer los hombres, ¿no? Ese es el Dios que predicamos y el Dios en que creemos, ¿no? Y es, como yo digo siempre, es una experiencia. Hay que experimentarlo, ese Dios. Algo tan maravilloso y un desafío, ¿no? De poder experimentar algo tan grande, tan maravilloso, tan perfecto, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree en Jesús? Es el Hijo de Dios. El testimonio ahora viene, dice un subtítulo en la palabra, el testimonio del Espíritu, ¿no? Y ahora en el 6 y 7 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿Eh? Esto es interesante porque en realidad cuando nos convertimos al Señor, nos convertimos y nos bautizamos en agua, que significa una sepultura a la vieja vida, el nacimiento de una nueva, ¿no? Eso es mediante el agua. Pero Jesucristo vino mediante agua y sangre porque Él dio su vida por nosotros, ¿no? Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad, ¿no? Y porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, ¿no? Muy bien. Entonces, Jesucristo vino mediante agua y sangre por su sacrificio en la cruz, ¿no? Está testimonio y es la verdad. En el cielo lo dan el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es el mayor de todos los testimonios? ¿Qué opinas, Juan Carlos? ¿Cuál es el mayor? El testimonio, el mayor testimonio es la muerte en la cruz de nuestro Señor. Pero de los tres, del testimonio de Dios, del Verbo y del Espíritu Santo, el mayor testimonio es el de Dios. Él es el mayor de todos, porque Dios es Dios y Él está por encima de todo, ¿no? El testimonio de Dios es el mayor. Y el que cree en Jesucristo tiene en sí mismo a Dios, ¿eh? Y al trino Dios que mora en él. Esto es muy importante, que el que cree en Jesús tiene ese testimonio de Dios y del trino de Dios que mora en él, ¿no? Ya sabemos que el trino de Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas en una sola, ¿no? Y que está con nosotros. Por eso nunca podemos perder de vista que Dios siempre está con nosotros, porque en toda su potencia está en nosotros. A veces no nos damos cuenta de qué importante es eso. Y estamos buscando, digamos, por ahí hasta ciertas sustituciones para confiar, para creer, pero tenemos toda la potencia de Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nosotros. Es lo que más grande que eso un cristiano puede tener. No hay nada más grande. Toda la potencia de Dios
está en nuestra fe. No tenemos que, digamos, que preocuparnos de nada, porque si tenemos fe en Él, está Él ha desplegado todas esas potencias y juntamente con Él está también, nos dio la vida y la vida eterna, ¿no? En Jesucristo. Ahora, muy bien. Ahora, ahora viene este tema que es muy interesante. A ver, Fernando, ¿por qué no me lee el 9, el 10 y el 11? Si damos fe al testimonio de los hombres, con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios. Y Dios ha dado testimonio de Cristo. El que cree en el Hijo de Dios tiene en su corazón el testimonio de Dios. El que no cree a Dios lo hace pasar por mentiroso, porque no cree en el testimonio que Dios ha dado acerca de Cristo. Y el testimonio es este: Dios nos dio la vida eterna y esa vida está en Cristo. Amén. Y lea el 12, ya que está, así terminamos. El que está unido al Hijo tiene la vida. El que no lo está, no tiene la vida. Primera consecuencia fundamental de todo esto. Si aspiramos a tener vida eterna, tenemos que tener al Hijo. La única forma, la única manera, la única posibilidad de alcanzar la vida eterna es teniendo a Jesús. Y lamentablemente aquellos que no creen, que no tienen a Jesús, no van a alcanzar la vida eterna. Esa es una realidad muy clara que lo dice la palabra. Y que tenemos que ser conscientes de eso. Sobre todo aquellos que dicen, no, yo soy una buena persona, no voy a amar a nadie, pero no creen, se pierden la gloria de Dios. Y además no confían en Dios, no creen en el testimonio que se ha dado y lo hacen mentiroso. Que de alguna manera ese se fue el principal pecado de Adán y Eva. No confiaron en Dios, porque en realidad confiaron en otra cosa, justamente el enemigo de Dios, así le fue, ¿no? Y ese es un poco el gran problema de la humanidad, que no confía en Dios. Y entonces los resultados están de alguna manera a la vista de muchas de las cosas que le pasa al hombre actual, ¿no? Por no confiar en Dios. Evidentemente, por no tener esa plena confianza en el Creador, ¿no? Eh, y después vamos a profundizar un poco más esto. Bueno, muy bien. A ver, justamente, para ir cerrando este tema, el que no cree, el que cree en Jesús tiene el testimonio de sí mismo, a Dios y al Trino de Dios que mora en él. El que no cree, de hecho mentiroso, y no mora en él la verdad, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, ¿eh? Esto es fundamental. Nos dio vida eterna Dios. Y esta vida está en Jesucristo. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Eso es fundamental. Nosotros muchas veces pasamos de largo esto como que, pero no es tan simple. Tenemos que tener mucha conciencia de la importancia que tiene para nuestra vida y para la vida de los demás, ¿no? Muy bien. Ahora, ahora viene Juan Carlos. Léeme, si sos tan amable, mm, del 13 al 15 inclusive. Sí. Os he escrito estas cosas a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que os deis cuenta de que tenéis vida eterna. Esta es la confianza plena que tenemos en Él,
que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Y si sabemos que nos escucha cuanto le pedimos, sabemos que tenemos conseguido lo que hayamos pedido. Amén. Muy bien. Qué importante, ¿no? Qué importante. Y ojo, ¿no? Lógicamente tenemos conseguido lo que hayamos pedido siempre y cuando pidamos cosas que estén dentro de la voluntad de Dios, ¿no? Dios no va a hacer nada fuera de su propia voluntad y de su propia ley, ¿no? Todas las cosas que estén enmarcadas en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Que el hombre sabio, el hombre sensato, va a buscar propósitos que lo edifiquen. El necio o el insensato va a buscar propósitos que muchas veces lo destruyen, ¿sí? Y todavía cree a veces neciamente que se está haciendo un bien, ¿no? Lo cual es terrible, ¿no? Es terrible. Ahora, lea el 16 y el 17, Fernando. Que veas, hermano, cometer un pecado que no lleva a la muerte, que ore y le dará la vida. Me refiero a los que cometen pecados que no conducen a la muerte, porque hay un pecado que lleva a la muerte. Por este no les pido que oren. Aunque toda maldad es pecado, no todo pecado lleva a la muerte. Amén. 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 Ahora, bien dice en el 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. O sea, en realidad, justamente, no practica pecado, y acá pienso que se está refiriendo sobre todo al pecado de muerte, ¿no? Porque en realidad pecado, como decíamos antes, es muy difícil no cometerlo, ¿no? Ahora, y el maligno no le toca. Ahora, sabemos que todos somos de Dios, dice en el 19, y que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Eh, Justamente lo que estábamos leyendo recién es que Dios, que conoce todo, nos conoce a nosotros que somos sus hijos. Y también se preocupa de nuestras preocupaciones, se preocupa de nuestros intereses, se preocupa de aquello que le pedimos, ¿no? Nos oye, ¿eh? Y él podemos hacer peticiones. También tenemos que saber pedir, ¿no? No pedir cualquier cosa. Pidamos por las personas, ¿no? Eh, y también pidamos para que las personas puedan creer, abrir su mente a Dios, recibir la gracia de Dios. Yo siempre pido por los que no conocen al Señor, porque son los que más lo necesitan. Aquellos que no conocen a Dios, que no creen, son los que más lo necesitan, porque están perdidos en este mundo, ¿no? Están perdidos en el mundo y en distintos pecados, lamentablemente, ¿no? Y el que cree, si es realmente muy, muy sincero, no practica el pecado, si tiene una fe muy fuerte. Es muy difícil, ¿eh? Pero al menos un pecado de muerte no lo va a practicar. Eh, el, Ahora, qué interesante el 19, ¿no? Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y acá viene otro ítem que quiero subrayar, que hay dos caminos.
No hay tres, no hay opciones intermedias. Muchas veces la gente se engaña a sí misma, pero hay nada más que dos caminos. O estamos con Dios, o con quién estamos. Este es el problema. Si el mundo entero está bajo un maligno, ¿con quién estamos si no estamos con Dios, con Carlos? Estamos en el error. En el error. ¿Y quién es el que comanda el mundo espiritual del error? ¿Quién es el El que comanda? enemigo, el enemigo. El enemigo. Estamos en el territorio del enemigo. No hay duda de eso. No hay, no le parece, Fernando, que acá tenemos que ser muy claros, porque ilustrar esto es fundamental. Si no, estamos perdiendo tiempo. O estamos con Dios o estamos con el enemigo. No hay un lugar intermedio. Ah, no, yo ando por las mías. Yo no, ni con Dios ni con el diablo. No, no. Son fuerzas espirituales muy poderosas, muy poderosas y muy grandes. Pero eso es falso. Dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Si no estamos con Dios, estamos en poder del enemigo. Es así de simple. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Eh, este, y eso es justamente lo que nos aleja de la posibilidad de vivir eternamente con Dios, porque tenemos que estar en el camino de Dios, aún cometiendo pecados que no sean de muerte. ¿Para qué? Para que Dios algún día nos salve eternamente, para que de alguna manera nos edifique, nos fortalezca y nos lleve a lo que Él quiere de nosotros. Pero tenemos que estar con Dios. Las fuerzas espirituales no las vamos a vencer con nuestra mente fácilmente. ¿Me explico? Son fuerzas espirituales. No podemos controlar nada nosotros de lo espiritual. Porque inclusive son absolutamente inexplicables los poderes espirituales. Yo siempre me maravillo cuando leo la palabra. 500 años antes de la muerte de Cristo, en la Biblia está cómo iba a morir Jesús y lo que iban a hacer hasta con sus ropas. ¿Cómo podía saber en ese momento el profeta que escribió eso? No, creo que era Isaías que escribió lo que iba a pasar hasta con las ropas de Jesús, que iban a sortear sus ropas. 500 años antes de que se produzca. No tenemos ni la más mínima chance de pelear algo en el mundo espiritual. O creemos en Dios o creemos en el enemigo. No hay otra alternativa, ¿no? Entonces, por eso bien dice en el 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos guardados de los ídolos. Amén. Guardados de los ídolos. Porque los ídolos a veces llenan nuestra cabeza y nos alejan de Jesús, que es el único que tenemos que adorar, al único que tenemos que poner delante, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a Jesús. ¿eh? Dios, si Dios nos protege, ¿quién contra nosotros? ¿Quién puede discutirle algo a Dios? Y Jesucristo nos da discernimiento para entender lo que Él nos pide y para tener vida eterna. ¿eh? Y lógicamente, los ídolos están lejos de Dios y de sus mandamientos. Por eso no tenemos que volcarnos a los ídolos.
Uno puede admirar a una persona, pero la idolización no es buena. ¿Eh? El único que hay que adorar es a Jesús. Bueno, muy bien. Este es el tema que les traje hoy, que creo que es un tema importante para la iglesia, un tema importante para alcanzar la vida eterna, para convivir en la iglesia, ¿no? Porque si uno tiene una actitud de ir a la iglesia para ayudar, de ir a la iglesia para servir, no para criticar ni para juzgar, como hacen muchos, que después entonces no van más porque ya no. Hay gente que es como yo, ¿no? Y claro, son gente como uno que está llena de defectos, por eso van a la iglesia. Bien dice que Dios escogió que no servía, pero si vamos a la iglesia con el propósito de amar al prójimo, a servirlo, si Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, con más razón tenemos que amar a nuestros hermanos, obviamente, con mucha más razón, cualquiera sean los defectos que tenga. Y el gran cambio de producto del cristianismo es eso, es la religión del amor. ¿Eh? Bueno, con esto yo cierro mi participación de hoy, pero estoy abierto a las consultas, preguntas que ustedes me quieran hacer o comentarios. Me gustaría escucharlos un poquito antes de cerrar. Bueno, en el versículo 20, y sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos al que es verdadero. O sea, esto me hizo reflexionar. Dios te dio la fe, pero también te dio la inteligencia para ver, por ejemplo, quién es Dios, ¿eh? Y que Él es lo verdadero, es el camino. Así que bueno, oramos, y muy lindo este capítulo de San Juan, ¿no es cierto? Para reflexionar cada versículo. Gracias, Alejandro. De nada, y los invito a los que nos escuchan que lo lean también a Primera Juan completo, no solamente este capítulo 5 sino todo, que lo lean todo, que es muy interesante. Y Juan Carlos, ¿qué reflexión querés hacer? Ah, no, a mí me preocupa que el tiempo, digamos, se nos está dilatando y No, pero rápida, igual, no es muy larga. Decime, dos palabras. no, es todo todo lo que dice Juan está muy bien, ¿no? Es muy interesante. Todo lo que dice Juan, ¿no? Es muy profundo. Yo no añadiría más nada. Bueno, muy bien. Vos te toca el cierre, ¿no? Yo quisiera pasar a la oración final. Adelante, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, para esta oración final, una súplica de perdón, ya que hemos hablado que somos pecadores, entonces vamos a hacer un pedido de perdón. Y decimos así: Padre, te pedimos perdón por no haber vivido con alegría nuestra fe cristiana, por no vivir la fe con una entrega comprometida a la persona de Cristo, por olvidarnos tantas veces de tu divina omnipresencia, por no haber confiado en ti en nuestras tentaciones, por no haber buscado en el sacrificio la alegría de la resurrección, por haber organizado nuestra vida según los criterios del mundo, por no haber reaccionado ante la muerte como quien ya está aquí viviendo la vida eterna, por haber limitado la caridad a grupos concretos de personas, por no perdonar y no olvidar con generosidad las ofensas, por no haber sabido reconocer a Cristo en el prójimo, en los pobres, en quienes nada esperamos, por nuestra falta de responsabilidad en nuestro deber profesional, por no haber participado activamente en la Eucaristía, por haber oído con indiferencia la palabra de Dios,
por haber roto muchas veces la unidad y el amor familiar, por no haber tenido una vida del todo limpia, por no habernos sentido responsables de los defectos de la Iglesia, por no atrevernos a ser cristianos hasta el fin. Por todo eso, Padre, te pedimos perdón. Amén. Amén. ¿no? Bueno, gracias, Juan Carlos. Y gracias, Fernando. Bueno, gracias, Señor, por haber escuchado nuestras humildes palabras y queremos honrarte con todo nuestro corazón. Que todo sea para tu gloria. Y bueno, buena semana para todos. Y hasta Bueno, el próximo lunes le toca a usted, Fernando, ¿no? Me toca la muy lucha. bien. Buena Bueno, semana, Así hasta que, la chao, próxima Vicente. Chao, Juan entonces. Carlos. Chau, Chao a chau, todos. chau, chau. chao. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias.